En diciembre de 1992, cuando el FBI fue a detener a Mitnick, este había volado. Se fugó porque no se fiaba del gobierno, no se fiaba del FBI y estaba convencido de que si hablaba con ellos le meterían otra vez en la celda, en una celda de aislamiento. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no volver de nuevo a aquella celda. Fue toda una aventura. Me fui a otra ciudad, a un hotel, encontré un sitio donde vivir, encontré trabajo en un bufete de abogados y empecé una nueva vida a partir de cero. Pero claro, tuve que reconstruir el pasado. Lo hice sobre mí mismo, inventándome referencias. Creé una nueva identidad en la que así podría apoyarme. Conseguí información completa de todos los que se habían licenciado en Ciencias de la Información. Luego busqué un nombre que me gustara, claro. Y di con el nombre Eric Weiss. Yo ya sabía que Eric Weiss había sido el verdadero nombre de Harry Houdini. Estuve trabajando en el bufete de abogados de Denver durante un año. Algo más de un año bajo el nombre de Eric Weiss. Y lo que propició mi caída fue que seguí con mi afición a la piratería informática. Mitnick era capaz de introducirse en cualquier sistema llamando a la gente desde su teléfono portátil mientras iba camino de casa. Engañaba a directores, secretarias e incluso a ejecutivos al objeto de conseguir información. Mitnick siguió pirateando con una sola intención: ir por delante de la ley. Al piratear empresas de telefonía portátil y copiar sus teléfonos, era capaz de hacer llamadas cuya pista era imposible de seguir. Mitnick jamás persiguió un ideal o un objetivo que no fuera el pirateo en sí y el de ir siempre por delante del FBI. La fama de Mitnick se extendió muy pronto. En el verano de 1994, el fracaso del FBI en la detención del forajido informático ocupó los titulares de la prensa gracias al periodista John Markoff. Se trataba de una buena historia, es decir, era un joven que ya había sido arrestado y que lograba zafarse de la ley gracias a sus habilidades. Sencillamente, era una buena historia. Fue él quien creó el mito de Kevin Mitnick, el John Dillinger del ciberespacio. Creo que presentaron más de 60 denuncias sin pruebas que figuraban como hechos, como por ejemplo que había irrumpido en el NORA. Contaron historias falsas sobre el banco Security Pacific y que había pinchado los teléfonos del FBI. El retrato que Markoff hizo de Mitnick caló hondo en el miedo creciente que sentían tanto las empresas como el público en general, que empezaban a acostumbrarse a la idea de una vida enganchada a los cables. Era una época en la que se hablaba de Internet. Estaba apareciendo la web a nivel mundial y la gente pensaba, podemos utilizarlo en el día a día y en los negocios. Si lo vamos a utilizar en los negocios, hemos de asegurarnos que los sistemas sean muy seguros, porque si vamos a mover millones de euros y vamos a disponer de información de clientes o de empresas, no puede ser algo que esté en la red al alcance de cualquiera. Nos interesa que toda esa información esté solo a disposición de la gente para la que queremos que esté disponible. Todo el mundo depende de los ordenadores. Los transportes, los bancos, la bolsa. De alguna forma la informática está presente en todo lo que hacemos. Cuando levantamos el teléfono, también es pura informática. Y solo la gente que no está familiarizada con dicha tecnología piensa que se trata de algo místico, algo mágico, y que ese tipo del que hablan es el enemigo público número uno porque es capaz de manipular las cosas y cargárselo todo. Cuando por fin el FBI detuvo al enemigo público número uno, este residía en Carolina del Norte bajo el seudónimo de Tom Case. FBI, acérquese a la puerta, traigo una orden de arresto. ¡Se han equivocado de hombre! ¡Compruebe el buzón en el piso de abajo! Inmediatamente me puse al teléfono. Les dije a mis familiares dónde estaba, porque no tenían ni idea de que residía en Carolina del Norte. Me puse en contacto con mi abogado. ¡Un momento! Le conté que tenía al FBI en la puerta. Y acabé abriendo la puerta, solo un poco, para mirar. ¿Quiénes son ustedes? Inmediatamente empujaron la puerta y preguntaron, ¿es usted Kevin Mitnick? Respondí no y dije, me llamo Tom Case. ¿Por qué han irrumpido ustedes en mi casa? ¿Acaso no comprueban los buzones antes de importunar a alguien? Hice el papel de ingenuo y de que estaba enfadado. ¿Traen una orden de registro? La tenemos si es usted Kevin Mitnick. Dije, ya, pero no soy Mitnick. ¿Dónde está la orden? Y me dijeron, queremos llevarle al cuartel general del FBI para comprobar sus huellas dactilares y ver si realmente es usted o no Kevin Mitnick. De acuerdo, dije, por supuesto. Y añadí, deme su tarjeta, dígame a qué hora quiere que me presente mañana y allí estaré. Me dijeron, no, tenemos que llevarle ahora mismo, no tenemos ningún interés en que esto se retrase. Arrestadle, ponedle las esposas. Y así me arrestaron.
Mitnick volvió a estar entre rejas. En aquella ocasión se enfrentaba a 25 cargos por fraude telefónico e informático. El caso era tan complejo que Mitnick se pasó 4 años y medio en una celda antes de ser llevado a juicio. Estuvo retenido en una cárcel del condado. Le golpearon, le hicieron un montón de cosas para que se enterara de que el gobierno estaba dispuesto a aplicar mano dura. La administración le dejó bien claro que podía ser acusado en distintas jurisdicciones, que podría enfrentarse a juicios múltiples. Durante mucho tiempo no hubo pruebas en su contra. El único juicio que Kevin Mitnick tuvo fue el que se llevó a cabo en el New York Times y en los medios de comunicación. Mitnick fue acusado de robar 86,5 millones de euros en concepto de software a las empresas que había pirateado. Como defensa, él se basó en la ética del pirata informático, que dice que copiar software no es robar. Para cometer un fraude informático tienes que quitarle a alguien su dinero o sus bienes y... En mi caso no se habló de dinero y en cuanto a lo de los bienes... ¿Privas a alguien de sus bienes y solo te limitas a hacer una copia de ellos? ¿De veras haciendo eso le estás privando a una persona de sus bienes? El gobierno jamás obtuvo nada. No, jamás obtuvo pruebas de que yo quisiera hacer uso de dicha información. La propia información era mi trofeo. Era la prueba del pirateo. Puede que Mitnick fuera un héroe popular entre los piratas informáticos, sin embargo, otros le veían bajo un prisma muy distinto. Creo que las reglas del juego y la justificación moral en las que podía sustentarse la piratería informática habían cambiado sustancialmente. En cierto sentido, dicho espíritu solo iba acorde con un mundo más primitivo. Me parece que hoy en día no es posible justificarla de la misma manera. En 1999, Mitnick fue condenado a 5 años de cárcel, gran parte de los cuales ya había cumplido mientras esperaba la celebración del juicio. Fue una sentencia más severa de la que reciben muchos asesinos. El año pasado le dieron permiso para que saliera en libertad vigilada. En mi libertad vigilada estoy sometido a unas condiciones tan estrictas que si se me ocurriera tocar este ordenador es probable que me internaran otra vez en una prisión federal. Puede que a Mitnick le hayan prohibido que toque un ordenador. Sin embargo, le está permitido reunirse con sus héroes, los piratas informáticos, el Capitán Crunch y Steve Wozniak. Es puro sensacionalismo hacer que los piratas informáticos representen una amenaza a nuestra forma de vivir, a nuestra seguridad, a nuestro dinero y a todo lo demás que hay en el mundo. La gente no acaba de entender a las mentes curiosas. Siempre habrá un grupo de jóvenes brillantes y técnicos que hurgarán y se preguntarán ¿qué es esto? ¿Qué pasaría si...? A estos pioneros les resulta muy difícil hacerse a la idea de que el pirata informático es actualmente un forajido. Lo cierto es que el mundo ha cambiado y lo único que queda son bonitos recuerdos y reliquias de un pasado glorioso. Oh, hace 30, 40 años o algo por el estilo. ¿Os trae eso viejos recuerdos? Claro que sí. No hay nada que yo cambiaría por el éxito que tuvo Apple, excepto el año que pasé en Berkeley. Y antes de eso ya existía el silbato del Capitán Crunch.